sobre estos temas, Beto. Carlos, ¿cuáles crees tú que han sido los puntos más flacos del mensaje y qué hubieran esperado ustedes? Hemos mencionado el tema de Mayorga, está también el tema de la desaceleración de la economía. ¿Cuáles dirías tú que fueron los puntos críticos? Mira, para graficártelo un poco, los ministros estuvieron callados durante toda la sesión y recién hablaron al final. Y yo cuando escuché a los ministros, realmente me provocaba cambiar mi voto de ámbar a rojo. Porque la defensa que hicieron los ministros de todas las inquietudes que los congresistas habían hecho durante toda la sesión fue realmente muy, muy floja. El ministro de Economía salió a decir de que estos concursos que se han hecho donde hay un solo postor son una gran cosa. Son concursos muy bien hechos y el país se ahorró plata licitando cosas como el metro, la línea 2 del metro, con un solo postor. El gasoducto con un solo postor, ¿no? Y justificó por qué solamente poner un solo postor cuando todos sabemos claramente que un concurso de uno... Es raro, ¿no? No es lo mejor como concurso, ¿no? También justificaba que, bueno, si Colombia está creciendo un poco más que Perú, porque es Colombia, pues Colombia es más rico, y Chile está en mejor posición económica ahora que Perú, porque es Chile, pues, ¿no? Claro. Entonces, era muy floja las explicaciones, y cada vez que hablaba más ministros, le juro a Blanco y Bancado, ¿vamos a votar ámbar o rojo? Porque con estas explicaciones vamos muertos. Bueno, esa es una pregunta que muchos se hacen, de hecho, en las redes sociales se ha repetido la inquietud. ¿Por qué, si la posición es crítica, por qué no votar rojo? ¿Por qué quedarse, digamos, en el agua tibia? Porque estamos dando un mensaje y una oportunidad para que el gobierno rectifique. O sea, yo digo lo siguiente, no hemos votado rojo muchos, por lo menos en esta bancada, por el trabajo... uno, ¿no? Solo que Benítez es el único que ha votado en contra. Por el trabajo que ha hecho Ana Jara, ¿no? Es quizás una primera ministra que se ha tomado el trabajo de conversar con cada una de las bancadas y realmente si ella no estuviera de primer ministro, creo que la mayoría hubiera votado rojo. Pero el trabajo que ella ha hecho ha ocasionado que demos un poco el beneficio de la duda y una oportunidad para que el gobierno rectifique. Fíjate, yo he sido ministro de Estado y es muy raro, como ha demostrado los Cornejo Leaks, que en un ministerio sean funcionarios de una empresa privada la que sustente a otro ministerio un reglamento relacionado al medio ambiente. No, pues, yo soy pro empresa privada. Yo lo he demostrado cuando he sido ministro de Vivienda. Me parece muy bien que la empresa privada sea el motor de desarrollo. Pero si me permites un paréntesis muy puntual sobre ese tema, pero resulta que además esta empresa petrolera no solo habría sustentado este reglamento, sino que además se bloqueó el establecimiento de una zona reservada de protección ambiental justo donde esta empresa tiene un lote, pero además este lote se puso en estado de fuerza mayor, es decir, en buena cuenta se le exoneró del pago de penalidades. Entonces, demasiadas coincidencias que no han sido aclaradas. Ni siquiera era una consultora privada que no tendría ningún interés particular, no, tenía un interés particular. Y la forma como tú escuchas al sector privado, porque el sector privado hay que escucharlo. Si tú tienes una economía donde la inversión privada es el motor de desarrollo, tienes que escucharlo. Pero los reglamentos, las disposiciones, las hace el ministerio, las hacen funcionarios públicos. Para eso son funcionarios públicos. Tú tienes que saber muy claro la diferencia de lo que es lo privado de lo público. Y en el caso de energía y minas, ahí el ministro tiene una confusión, por decir una frase un poco benévola, de lo que es lo público y lo privado, y creo que no es la persona más indicada para ser ministro de Energía y Minas. Verónica, varios de los congresistas se han preocupado de deslindar el voto crítico frente a la confianza que les inspira la figura de Ana Jara, pero ¿cómo separar? Porque finalmente a quien le están diciendo no confiamos en ti es a la primera ministra. ¿Y qué va a pasar ahora que en esta segunda votación? Porque nada hace pensar que haya algún cambio. Beto, en realidad el voto de investidura es al gabinete y de manera indirecta, digamos, al gobierno, ¿no? No es solamente Ana Jara. Y como bien decía Carlos, y creo que compartimos ese criterio varias bancadas, si se hubiese tratado de una investidura a Ana Jara, quizás algunos hubiéramos optado por darle el voto de confianza. Pero lamentablemente ella no ha tenido la oportunidad de renovar absolutamente nada en este gabinete. Entonces no hay un nuevo gabinete, no ha habido siquiera un refrescamiento a algunas figuras. Entonces estamos hablando más de lo mismo. Que la percepción de ustedes es que Ana Jara no ha sido empoderada realmente como primera ministra. Es decir, ella no podría, por ejemplo, decidir cambiar algunos de los titulares, no podría decidir un cambio de política. Que si se lo hubieran permitido,
ella lo hubiera hecho sin lugar a dudas, pero no ha sido el caso. E incluso creo yo que de manera indirecta el mensaje que está dando ahora el Congreso de la República puede contribuir justamente a fortalecer y empoderar la figura del primer ministro, no por Ana Jara, sino por la institucionalidad. Y esperamos que en esta oportunidad no se repita la historia que se dio con el gabinete Cornejo, porque recordará, se dio una votación similar. En la primera votación hubo una mayoría de abstenciones y esperábamos que para la segunda votación hubiera algún mensaje, alguna autocrítica, algún gesto político que nos pudiera hacer cambiar el sentido de nuestro voto. Pero eso no ocurrió, sino hasta en una tercera oportunidad. Nosotros desde nuestra bancada considerábamos que no había habido ningún gesto. Algunos colegas, en el caso del PPC en particular, digamos, se quedaron satisfechos con el papelito que firmó Cornejo señalando que la señora Heredia no iba a tener ningún tipo de injerencia, pero más allá de eso no hubo ninguna autocrítica. Esperamos que en esta oportunidad sí la haya y hemos planteado concretamente los temas de nuestra preocupación: la política energética, el aporte obligatorio de los independientes a las AFPs, señalando además que creo que ha errado Ana Jara al señalar que ese es un tema del Congreso y que si nosotros hubiéramos querido corregirlo, lo hubiéramos hecho. Nosotros desde nuestra bancada, y a lo mejor ha ocurrido algo similar en la de Carlos, hemos presentado diversos proyectos de ley sobre la materia desde hace más de un año, que no han sido puestos a debate por la mesa directiva, por la Comisión de Economía que maneja el oficialismo a través de sus aliados. Y además, entonces, no es solo nuestra responsabilidad. Una pequeña interrupción. La propuesta del aporte a los independientes fue una propuesta del gobierno. Sí, claro. Que lo mandó al Congreso y bypasaron la Comisión de Economía, la sacaron por defensa del consumidor. Siendo su principal impulsor Jaime Delgado, que luego se arrepintió. Y ellos la aprobaron con un margen muy pequeño, recuerdo, con los votos del oficialismo y sus satélites. Así que y en este caso, Carlos, también estamos hablando de un solo beneficiado, ¿no? La AFP Habitat, ¿no? Que se sacó la lotería. Porque nos obligan a aportar a una empresa privada. Y fíjate, es una cosa insólita. Es una empresa que tiene como defensores a ministros de Estado. O sea, mi respeto, ¿sabes? Qué buen lobby se han contratado. ¿Quiénes defienden a la AFP? El ministro de Economía. Si esto salió con una propuesta del sector economía, bypasaron a la Comisión de Economía, que sabían que estamos viendo a los AFPs con mucho más celo para modificar una serie de cosas injustas que tenemos todos los que aportamos a la AFP. Por darte un ejemplo, tú aportas a la AFP y estás comprando un seguro de vida. Sí, claro. ¿Qué te importa? Porque eso, por último, que sea opcional. ¿Por qué te obliga a comprar un seguro de vida? ¿Qué tiene que ver un seguro de vida con tu AFP? No, que te sale barato. Ya, pues, yo decido. Si quiero que eso sea opcional, no me obligues a comprar un seguro de vida, que además la empresa aseguradora es miembro del grupo de accionistas de tu AFP. ¿No? Entonces, ¿por qué hay ese tipo de cosas? Queríamos modificar todo eso, nos bypasea economía y se van por defensa del consumidor y lo imponen con una muy escaso margen el oficialismo con sus satélites. Por supuesto que tienen ellos responsabilidad de eso. Ahora, esta votación también está marcando el inicio de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, porque de verdad a mí me llama poderosamente la atención que ya se habla de Solidaridad Nacional como el otro aliado, ¿no? Hasta la votación, digamos, importante de la mesa directiva, habíamos visto que el PPC a veces apoyaba, a veces no, pero Solidaridad está con una disciplina digna, francamente, de un partido sólido, ¿no? No te olvides que están en elecciones, pues, ¿no? O sea, el jefe de Solidaridad Nacional está en elecciones para la alcaldía de Lima, es el candidato hasta ahora favorito, y no quieren enfrentarse, es una tesis mía, no quieren enfrentarse por este momento con el poder. Y Solidaridad Nacional ha tenido siempre esa actuación, ¿no? Muy rara vez ha tenido posiciones independientes, siempre ha jugado de una manera u otra con el oficialismo. No te olvides que ellos tienen un asiento en la mesa directiva, ellos votaron también por ayer se han partido en la votación, ¿no? ¿Ah, sí? No todos han votado a favor, la mitad ha votado en abstención y la mitad a favor. Entonces también eso podría denotar, ¿no? un resquebrajamiento dentro de Solidaridad Nacional, no sé hasta qué punto, pero la votación del día de ayer fue partida, ¿no? ¿Pero qué obtienen a cambio? Por ejemplo, fiscalización, ¿no? Una de las comisiones más apetecibles. Ellos manejan fiscalización, ellos tienen asiento en la mesa directiva. El solo hecho de que no ataquen a su candidato en elección, tú sabes que el gobierno, con que el gobierno no te ataque, ya es bastante, sí, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un factor que debe haber pesado. Pero entonces, la tesis de Fernando Rospigliosi podría tener asidero. Hace algunas semanas se le escribió que perfectamente podrían aliarse Solidaridad y Gana Perú para las elecciones del 2016, que parece una cosa insólita, pero lo insólito es lo normal en la política. Nada hay que descartar.
Ahora, ¿qué va a pasar, Verónica, con la segunda votación? Porque si no hay va a haber un propósito de enmienda, como se dice en el catolicismo, esto no va a cambiar. La votación va a seguir siendo la misma. Perdón. En efecto, si no hay enmiendas, si no hay autocríticas, si no hay nuevas propuestas, si no se refresca el gabinete, ¿no? El señor Castilla, el señor Mayorga, sería tiempo de que ya den un paso al costado. No habría razón para cambiar el sentido del voto, pero confiamos, y en este caso particular, en Ana Jara, en que sabrá, digamos, ponerse los pantalones y, empoderada con este mensaje que ha dado el Congreso de la República, pueda hacer algunas correcciones dentro del gabinete y la propuesta que se ha presentado el día de ayer. Esa sería la única manera en la que podríamos cambiar el sentido de nuestro voto, ¿no? Con propuestas concretas, compromisos concretos y un espíritu autocrítico que no le va a hacer daño al gobierno. Todo lo contrario, puede contribuir más bien a restituir la credibilidad de la que adolece, no solamente de parte del Congreso, porque por último, digamos, eso es lo de menos, es la ciudadanía que cada vez confía menos en este gobierno y es la institucionalidad la que se debilita cada vez más, Beto. Y hay temas que yo no quisiera dejar de poner sobre la mesa, que hemos planteado también en el debate el día de ayer, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana y en la figura del señor ministro del Interior, ¿no? Reconociendo su excelente capacidad comunicativa, su proactividad, que creo que son positivas en este contexto, nos preocupa la falta de claridad, de orientación, ¿no? En materia de seguridad ciudadana con visión de mediano y largo plazo, en materia de lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional, en materia de articulación de una estrategia integral con gobiernos locales y regionales en la lucha contra la inseguridad, pero no nos deja de preocupar que se trate de una persona procesada por el asesinato de un periodista que está en pleno proceso y que está utilizando, porque el gobierno le está dando tribuna para ello, ese poder para influir, como lo ha hecho públicamente por los medios de comunicación, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y el mensaje que se está dando en el fondo, Beto, me parece muy grave, porque es un poco como esto de roba pero hace obra, ¿no? Entonces, sí, pues podría ser que violó derechos humanos, pero como es eficaz, ¿no? Y me está generando un incremento de popularidad, lo mantengo ahí, no pasa nada. Y ese tipo de mensajes... Esa sensación también es un mensaje del público, ¿no? Porque Urresti ha crecido en las encuestas y le ha sumado votos o puntos al propio presidente. Ciertamente. Entonces, ¿a la gente no le importa que esté involucrado en un asesinato? Pero al gobierno, a un gobierno que supuestamente está comprometido con los derechos humanos, con la lucha contra la corrupción y que quiere, digamos, revalorar la política, sí debiera importarle, y es su responsabilidad no dar ese tipo de mensajes nefastos que nos están llevando a la situación en la que estamos ahorita en la política nacional y sobre todo a nivel local y regional. O sea, realmente es la decadencia absoluta, y si seguimos así, yo no sé qué cosa vamos a tener en los próximos gobiernos locales, regionales o en el gobierno nacional. O sea, hay que ponerle un freno a esto dando mensajes claros, y el mensaje que está dando el gobierno manteniendo al señor Urresti a pesar de estos cuestionamientos realmente no contribuye a revertir esta situación. Carlos, Mauricio Mulder decía ayer aquí que la verdadera pareja presidencial son el ministro Castilla y Nadine Heredia. Con sentido del humor, pero también preocupante, ¿no? Que pudiera ser así. ¿Ana Jara podría remover al ministro Castilla? Ni de ninguna manera. ¿Por qué? Primero porque Ana Jara es muy del entorno de la primera dama y también del presidente. Entonces ella nunca va a pecharlos, nunca los va a enfrentar. No va a ser el contrapeso dentro del gobierno. Que además tampoco es su rol, ¿eh? El primer ministro no está para ser contrapeso del presidente, el primer ministro está para potenciar la labor del presidente. Para el contrapeso está el Congreso, no está ella. Así que ella no haría ese rol. Ahora, sí puede, en discusiones internas, sugerir con mucha energía cambios, ¿no? Para que el gobierno pueda exhibir y hacer lo mejor de sí. Cambios que permitan que, por ejemplo, a la remoción del ministro Mayorga, dar un mensaje de que tiene que actuarse con clara diferenciación de lo público y lo privado. Cambios en otros sectores, por ejemplo, yo ayer denuncié el tema de vivienda, que utilizan plata para programas para mejorar las zonas urbanas marginales del país, y ahí sacan 10 millones de soles para darle un puente bien, para hacer el puente Viena en Miraflores. Yo no sabía que Miraflores era un barrio urbano marginal.
porque dice, eso es para varios urbanos marginales, y el 80% de los hogares tiene que estar en el CIFOS, es decir, en el sistema de focalización de pobreza. O sea que esos departamentos con vista al mar que hay en Miraflores son marginales. Son gente pobre que tiene que ser ayudada por un programa. Entonces, si hay ministros que no entienden que están para ayudar a los que menos tienen y no a barrios como Miraflores, entonces el rol del gobierno, por supuesto, se desenfoca. Ahora, durante el día de hoy, el gobierno va a salir a decir que el Congreso ha paralizado el país, que los ministros no están en sus cargos y que los ministerios ya dejaron de girar cheques y ahorita nos cortan la luz, el agua, porque el país está paralizado. Eso no es verdad. El gobierno sigue funcionando, los ministros siguen en su cargo, y por lo tanto el país funciona normalmente, los ministerios funcionan normalmente, las obras no se paralizan. No es verdad aquellos que van a decir de que el Congreso va a paralizar el país. Claro, pero están digamos que... Están con una tarjeta amarilla, claro, que si no lo resuelven... Respiración asistida, ¿no? Pero respirador. No es una situación como la que ocurre en Estados Unidos, que efectivamente ya tiene que empezar a cerrar los parques porque no hay plata para pagar a la gente. Eso no es así. El gobierno... Y mi sugerencia es, no se apresuren, piensen bien lo que van a hacer en el día de hoy, el día de mañana. Yo no convocaría una sesión esta tarde o mañana, si tiene que ser el sábado, ¿no? Pero mediten bien sus pasos y mediten bien lo que el país necesita, más de lo que necesitan ellos como intereses político-partidistas.